En 1982, una joven enfermera padecía de trastorno de depresión. No podía trabajar, socializar, ni concentrarse lo suficiente como para leer el periódico. Pero un tratamiento lo cambió todo. Tras 2 sesiones de terapia electroconvulsiva, o TEC, sus síntomas desaparecieron. Regresó al trabajo y luego se graduó de la universidad, donde obtuvo altas calificaciones. Al principio hablaba abiertamente sobre el tratamiento que le había cambiado la vida, pero al darse cuenta de que muchas personas tenían una impresión extremadamente negativa de la TEC, dejó de contar su experiencia. Un profundo estigma pesaba sobre la TEC, por una historia que guarda muy poca similitud con el procedimiento actual. La terapia se usó por primera vez en 1938. En aquel entonces, los médicos aplicaban una fuerte corriente eléctrica al cerebro, que producía una convulsión generalizada en el cuerpo, y había riesgo de que el paciente se mordiera la lengua o incluso se quebrara algún hueso. La TEC actual es muy diferente. Mientras el paciente está bajo anestesia general, unos electrodos aplican al cerebro una serie de leves estímulos eléctricos. Esto ocasiona la reacción simultánea de una gran cantidad de neuronas. Se trata de una breve convulsión controlada. Un relajante muscular controla que los espasmos no se extiendan al resto del cuerpo. Uno de los indicios físicos de que la electricidad circula por el cerebro es el movimiento de un pie. El tratamiento dura alrededor de 1 minuto y la mayoría de los pacientes puede retomar sus actividades 1 hora después de cada sesión. La TEC suele usarse para tratar casos graves de depresión o trastorno bipolar en pacientes que han realizado otras terapias sin éxito o que han presentado reacciones adversas a la medicación. La mitad o más de los pacientes que realizan el tratamiento experimentan una disminución de los síntomas. La mayor parte de los pacientes que se realizan la TEC tienen 2 o 3 sesiones por semana durante varias semanas. Algunas comienzan a notar una mejoría tras solo una sesión, pero otros pueden demorar más sesiones en mejorar. Los pacientes suelen continuar con tratamientos más espaciados durante varios meses o hasta 1 año, y algunos requieren sesiones ocasionales de control por el resto de sus vidas. Si bien la TEC actual es mucho más segura que antes, los pacientes pueden experimentar efectos secundarios, como dolor de cabeza, fatiga o náusea inmediatamente después de la sesión. Algunos quizás no recuerden qué sucedió antes de la sesión, por ejemplo, qué cenaron la noche anterior. Con menos frecuencia pueden tener dificultades para recordar hasta semanas o meses previos. En la mayoría de los pacientes, esta pérdida de memoria es temporal. Resulta fascinante que a pesar de su ya probada eficacia, aún no se sabe exactamente por qué la TEC funciona. Las neuronas se comunican por medio de señales eléctricas que afectan la química del cerebro, y esto influye en el humor y el comportamiento. La actividad eléctrica inducida por la TEC altera esa química. Por ejemplo, la TEC causa la liberación de ciertos neurotransmisores, moléculas que ayudan a transmitir señales entre las neuronas y que influyen en la salud mental. La TEC estimula la producción de hormonas que pueden reducir los síntomas de depresión. Resulta interesante que la TEC funciona mejor cuando se combina con otras medicaciones, incluso en pacientes que antes no respondían a estos fármacos. A medida que avanzamos en nuestra comprensión del cerebro, es probable que consigamos que la TEC sea aún más efectiva. En 1995, más de una década después de su primera sesión de TEC, la enfermera decidió publicar su relato sobre su experiencia. Debido al estigma asociado al tratamiento, le preocupaba que esta publicación pudiera afectar negativamente su vida personal y profesional, pero sabía que la TEC puede funcionar en pacientes que no responden a ningún otro tratamiento. Si bien aún existen algunas percepciones erróneas de la TEC, relatos como el de ella han ayudado a que tanto los médicos como pacientes cobren conciencia de que el tratamiento puede cambiarle la vida a alguien.